Cuando el hombre inventó el número 0, encerró la nada en un círculo y liberó lo contrario de la nada, el algo. Las combinaciones de los algos en un principio no eran tantas, pero con el paso del tiempo fueron muchas, tantas que el número de ceros que había que agregar para contarlas formaban una larga fila de nadas que se perdían en el infinito. El hombre tuvo miedo. Fue entonces que la humanidad se refugió en la certeza. Y la certeza es la negación de la duda. El mundo de la sabiduría muchas veces se enfrenta con el mundo de la inteligencia, como el mundo del pensar se enfrenta con el mundo del sentir, como el mundo del orden se enfrenta con la poesía. Tratemos de sentir la poesía a través de la inteligencia y embarquémonos en esta travesía mágica. Latinoamérica y sus campos, sus plácidas llanuras, sus cielos mansos, su colorido y su folclore palpitan en sus venas desde México hasta Argentina. Pero el sosiego de los campos latinoamericanos ha sido traumáticamente alterado. Por las noches, macabros acontecimientos han interrumpido su habitual parsimonia. Desde algunos años, algunos amaneceres descubren una interminable cadena de cadáveres. Animales mutilados en circunstancias inexplicables. Desfiguraciones horrorosas que han dado lugar a toda clase de fantasías. Los rumores hablan de un asesino sanguinario, un monstruo insaciable, tan voraz como implacable. De que algo raro existió, existió. Si no es normal que hayan habido ese tipo de faltas de tejido, no es normal de que ocurrieran y después al tiempo dejaron de existir. Es un depredador muy sofisticado. Las características nos dicen que se trata de un ser que ha evolucionado hasta encontrar una sofisticación nunca antes visto en la naturaleza. Nadie conoce realmente qué es esta criatura, pero sí se sabe muy bien lo que hace. Se creó una cierta psicosis también. Hay productores que no consiguen que sus empleados trabajen de noche, que la gente, los chacareros trabajen de noche, porque, bueno, ven muchas luces, tienen miedo. Por sus hábitos macabros, se le dio su grotesco nombre: el chupacabras. La región pampeana argentina es una de las zonas ganaderas más importantes de América. Sus campos alternan extensas llanuras con densos montes donde los animales buscan refugio del sol o del frío. El cazador Rubén Darío Gento se internó en un campo Barrancas Coloradas, en la provincia de La Pampa, en busca de liebres. Lo acompañaban 3 personas. La noche era calurosa y una extraña densidad se percibía en el aire. El silencio era absoluto. Yo era el que llevaba el reflector, iba alumbrando y bueno, llegamos a un cuadro. El cuadro se llama un lugar que está cerrado con alambre. Empezamos a girar en círculo en el cuadro para ver si encontrábamos algún animalito de estos. Y de un lado teníamos un monte, del otro lado había animales sueltos, vacas. Pero Rubén Darío y sus acompañantes no eran los únicos que estaban de cacería aquella noche en el monte. Y dentro del monte encontramos una vaca parada, bufando, como si hubiese parido la vaca, ¿no? Porque por lo general cuando están pariendo están bufando y están, o sea, gimiendo de dolor, digamos, ¿no? Aquel animal alejado llamó la atención de los cazadores. El grupo se detuvo. Rubén Darío dirigió entonces su reflector hacia la vaca. Lo que vieron los estremeció. Veo que el animal le está sangrando en los ojos
y en la parte de atrás, digamos, en la parte de la cola, del culo del animal, estaba toda la parte de la tripa toda caída, toda salida hacia afuera. Pero no había ternero y no había placenta. O sea que no era la parte vaginal de la vaca, sino la parte del culo de la vaca, ¿no es cierto? Que estaba todo caído. Extrañados, Rubén Darío y sus compañeros dieron un rodeo y volvieron a examinar al animal. Entonces, vieron algo aterrador. El animal yo lo alumbro y estaba el animal, un árbol, un renuevo de Caldén, y atrás del renuevo lo que yo alcanzo a ver son dos ojos en forma de gotas, ¿no? Como que se va alejando de la luz. O sea, mira la luz fijo, pero se aleja. Los cazadores, perplejos, no alcanzaron a reaccionar. Los enormes ojos rojos los paralizaron y la extraña visión finalmente desapareció de su vista. Ya al animal le faltaban los ojos, claro, a la vaca estaban faltando los ojos, ya no era sangre, sino que le faltaban los ojos. Por la mañana, la vaca apareció muerta y mutilada. Su cuerpo había sido horriblemente desfigurado. Además de los ojos, alguien o algo le había amputado las orejas y partes del cuero. Cuando los veterinarios examinaron el cadáver, descubrieron que también le habían extirpado la lengua, la laringe, la faringe y hasta las glándulas salivales. El colmo del asombro surgió cuando el médico veterinario inspeccionó el resto del cuerpo. Allí descubrió que el animal había sido castrado. 2 días después, en otra estancia cercana, apareció un segundo cadáver mutilado. Un muchacho que yo le debía un animal, había hecho un cambio y tenía que entregar una vaca holando, una vaquillona. Y bueno, tenía que verla, entonces la fuimos a ver al campo. Cuando veníamos llegando al cuadro, me encontré con la vaca estaba caída. Pensábamos que estaba por parir. Entonces el pibe más chico fue corriendo a verla. Y dice, papá, dice, los enanitos verdes. Dice. Vino asustado disparando. ¿Viste? ¿Qué enanito verde? Digo yo, vamos, llegué allá y me encontré con eso, ¿viste? ¿Qué le faltaba? La cabeza, la boca mirando hacia arriba, el hocico, ¿viste? Faltándole la carretilla, la lengua, la ubre completa y el ano completo. Las mutilaciones de ganado en Argentina habían comenzado en abril de 2002 en Saliqueló, una localidad de la provincia de Buenos Aires, ubicada a 80 kilómetros de la capital. Pronto se diseminaron por toda la provincia y se extendieron a la vecina La Pampa. Se veían siempre con el mismo patrón, ¿sí? La zona izquierda, el faltante de la lengua, el maxilar, o sea, la carne del maxilar, orejas, ojo, ano, vagina en las vacas, pene y testículos en los machos. Donde faltaba todo el cuero, la carne, y quedaba quedaba el hueso totalmente desnudo. Las macabras mutilaciones sembraron el espanto entre los campesinos. Y en otros hemos logrado apreciar también aberturas o ventanas en todo lo que es la parrilla costal de los animales y que permitía ver con bastante claridad los órganos internos de la cavidad torácica, por ejemplo, los pulmones. Algunos cortes parecían simplemente no tener sentido. Otros resultaban escalofriantes. En las vacas preñadas, algunas les han extraído los fetos y a otras no. Hay vacas que le faltaba 1 o 2 días ya para parir y el feto estaba completamente formado, eso tuve la oportunidad de verlo yo, y es como que le cortan toda la parte de la panza, le sacan el paño ese como si fuera para mirar el feto, pero nada más, o sea, no tiene absolutamente nada, ningún corte el feto. Y en otros casos hay animales muy chicos, o sea, de 3-4 días de nacido, que aparecen mutilados junto a la madre. Los campesinos estaban aterrados, las autoridades desconcertadas.
La noticia pronto trascendió a todo el país. Durante el año 2002, el campo argentino era asolado por las mutilaciones de ganado. Pero no se trataba solo de animales desfigurados. Extraños fenómenos parecían estar asociados a las muertes. Todas, absolutamente todas las mutilaciones fueron acompañadas de luces. Ahora, si son de arriba o son de abajo, todavía no lo podemos determinar. Pero que hay luces con las mutilaciones es un hecho. Una abrumadora cantidad de testigos había observado luces en el cielo las noches anteriores a los macabros amaneceres. Todos los casos, estos comenzaron cuando yo te decía en el año 2002, con el avistamiento de una especie de nube gigante que surcó el cielo de Salliqueló. La nube esa gigante tenía la forma de una rueda, como una rueda de vehículo así, y surcó de sur a norte y después girando hacia el este, surcó el cielo saliquelense, que fue vista por mucha gente. Eso fue el 1 de mayo del año 2002. Ahí comenzaron todos los casos de mutilación aquí, que para nada fue asociado con esa nube. A medida que ambos fenómenos tuvieron difusión, fue inevitable que muchos comenzaran a relacionarlo. Adjudicar las mutilaciones a experimentos extraterrestres brindaba una explicación cabal. Veo una luz bien blanca que enfoca los caldenes, ¿viste? De arriba del cerro. Y por curioso nomás, ¿viste? Digo, estos son los que hacen la macana. Se trata de investigaciones hechas por seres extraterrestres que vienen aquí al planeta Tierra con la sola misión de investigar. Y cuando me preguntan si esta no es una hipótesis delirante, yo contesto que si esta es una hipótesis delirante, esta es la menos delirante de todas las hipótesis que se han dado para explicar el tema de las mutilaciones de ganado. Y está directamente asociado a la destrucción de la capa de ozono. Considero que estos seres están realizando toda una investigación en cuanto a qué está pasando con las especies vivas que están expuestas directamente a la penetración de los rayos ultravioleta del sol. Pensar en experimentos extraterrestres explicaba el motivo y el uso de avanzada tecnología. Si nosotros humanos llegáramos al planeta Marte, y suponiendo que en Marte hubiera vida, y que esa vida fuera como la de la Tierra, vegetales y animales, nosotros necesitaríamos tomar muestras de estos animales para, una vez registradas esas muestras, regresarlas aquí a la Tierra o bien investigarlas directamente en el interior de la nave espacial. Ahora bien, una cosa es que yo, astronauta que llego a Marte, tome algunas muestras, y otra cosa es que yo tenga que meter en mi nave espacial 3 o 4 animales que pesan entre 500 y 700 kilos. Pero, ¿no podían ser seres humanos los causantes de las mutilaciones? Cuando yo veo el novillo, lo primero que dije, me cagaron los marcianos, ¿viste? El hecho de que los cadáveres aparecieran en tan diversos lugares hacía difícil pensar que pudiera tratarse de un grupo de bromistas. Mucha gente se plantea, los mismos productores plantean, no serán los rusos, no serán los yanquis. Y yo creo que no es así, porque las potencias tienen los medios suficientes como para venir, comprar la suficiente porción de terreno que necesiten y hacer todos los experimentos que quieran sin que nadie les vaya a decir nada. En los laboratorios de especialidades medicinales y los laboratorios de investigaciones biológicas utilizan simios, animales, monos, conejitos de indias, etcétera, en sus experimentos. Pero sobre todo digo monos, animales de cierto tamaño. No andan cazándolos por las selvas ni por los campos. Directamente tienen sus proveedores que les llevan estos animales al interior del laboratorio, el laboratorio de tal empresa, de tal otra empresa, y ahí se hacen los experimentos. Por otra parte, en ninguno de los casos se encontraron huellas.
ni de pisadas, ni de tractores, y en algunos casos, los animales aparecieron en lugares de difícil acceso. En el año 2002, la situación de nuestro terreno era muy complicada, por el hecho de que teníamos inundaciones. O sea, quien no conocía bien los caminos, es imposible acceder a los lugares donde habían accedido. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos tuvimos que hacerlo hasta a caballo. Pero mientras para muchos las mutilaciones tenían la firma de extraterrestres, a otros no se les escapaban las similitudes de las mismas con los famosos ataques de El Chupacabras. Tras su paso por Puerto Rico en 1975, los ataques fueron observados en República Dominicana. Fue en 1978. A mediados de los 90, el chupacabras reapareció con furia en Centroamérica, especialmente en Puerto Rico y México. También se sintió su paso en Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Los animales que han sido atacados fueron de todo tipo. Fueron vacunos, fueron ovejas, cerdos, perros, guanacos, llamas. Aunque hay algunos casos de burros o de vacas, en la mayoría de las ocasiones son los animales de corral, las ovejas, las cabras, los patos. Hace unos días en México, 20 gallos muy finos de pelea aparecieron todos muertos. En México, los primeros animales extrañamente asesinados se descubrieron en mayo de 1996. Jalisco, Sinaloa y Veracruz eran las regiones más afectadas. Lo que más hizo que muchos relacionaran las mutilaciones en Argentina con los ataques del chupacabras fue que las víctimas de ambos tipos de agresiones estaban desangradas. No quedaba una sola gota de sangre en su cuerpo. Los animales que han sido mutilados también carecen de sangre, pero también en la mayoría de las ocasiones fundamentalmente carecen de órganos. En el caso del chupacabras, o entidad biológica anómala, que es lo que debería llamarse, la constante es de que es la sangre la que falta, ¿no? La ausencia de sangre era llamativa, no solo en el cuerpo del animal. Tampoco se encontraban manchas de sangre alrededor. Los animales eran violentamente descuartizados y no había una sola mancha. La sangre parecía desvanecerse. Pronto, algunos comenzaron a hablar de vampirización. El chupacabras sería un descomunal y superdotado vampiro. En México, se rumoreaba que era un murciélago gigante de 1,5 metros con un peso de 9 kilogramos. Otros, sin embargo, se mantenían escépticos. Es muy fácil en una necropsia hecha por alguien que no tenga experiencia, pues que no vea sangre, porque la sangre está coagulada y contenida en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, no ven sangre, dicen, bueno, es que se lo chupó. Muchos cadáveres desangrados no presentaban mutilaciones, pero sí mostraban un único orificio en la zona del pescuezo. Es la parte de atrás de las orejas o sobre atrás de la nuca, donde aparentemente se le extrae no solo la sangre, sino como una especie de sopapa se le extrae órganos de su cuerpo también. Los ánimos estaban tensos. Las autoridades trataron de calmarlos. En México apelaron a coyotes y felinos supuestamente afectados por la sequía de las zonas rurales. Los perros escapaban y porque los atenazaba la sed. Fíjese qué raro, ¿no? Entonces atacaban animales y casi no los devoraban, sino que le lamían la sangre. Según estas versiones, no solo los perros enloquecerían por la sequía. Tengo entendido que hay parvadas de loros, también sedientos. ¿Y sabe qué hacían según nuestros informantes? Se prendían de los borregos con sus garritas y los borregos desesperados porque no se los podían desprender. Y los pericos les destrozaban la piel y les chupaban la sangre. La gente igualmente seguía temerosa del vampiro gigante,
a pesar de que sus víctimas predilectas parecían ser los animales. Las descripciones coincidían en adjudicarle una estatura de 1,20 m. Otro detalle relatado casi unánimemente eran los enormes ojos rojos. Su boca carecería de labios. De ella saldrían 2 lacerantes colmillos. Tendría púas en la cabeza y en la espalda. Sus manos tendrían 3 dedos provistos de afiladas uñas. De su cuerpo emanaría un demoníaco olor a sulfuro. Su piel estaría manchada como la de una rana, aunque para algunos sería totalmente negro. Lo más extraordinario serían sus patas traseras. Estas extremidades se asemejarían a las de los canguros, pero provistas de temibles garras. Gracias a estas patas, el chupacabras tendría una asombrosa habilidad para saltar. Se trataba entonces de un murciélago o de un canguro. Su mitad superior se asemejaba al primero, mas sus patas recordaban al segundo. En cualquier caso, estaba claro algo. No era una criatura común. Si un animal podía consumir toda esa cantidad de sangre, requeriría un estómago de aproximadamente 100 litros, lo cual implicaría que el animal en su total volumen debería de estar pesando alrededor de 500 o 600 kilos. Entonces no existe ningún animal de esas características. Luego definimos también el tamaño de las alas, considerando el peso reportado por la gente. La gente habla de un peso que va de 20 hasta hablaba de un peso de 20 hasta 35 kilos. Si estábamos hablando de ala membranosa, como la que tienen los murciélagos, las alas tendrían que ser realmente monstruosas, o sea, medir varias decenas de metros para poder levantar todo ese cuerpo. No, seguramente no hay una sola especie que sea uno solo. Seguramente son muchos, seguramente atacan en grupo y se mueven en grupo. ¿Qué es entonces? ¿Es el chupacabras un experimento genético fallido? ¿O es por el contrario un experimento exitoso? ¿Acaso se trata de un producto de la naturaleza? Consideramos que puede ser una mutación o una alta evolución de una especie. No consideramos que haya sido creado, como algunos dicen, que sea un animal de laboratorio que escapó. Biológicamente no existe un bicho de esta naturaleza. ¿Quieren buscarlo por otra vía? Bueno, adelante. Si es un fenómeno extraterrestre, si es un fenómeno paranormal o si es un fenómeno místico, bueno, ahí sí no nos metemos en esa línea porque la desconocemos totalmente. Los ataques se prolongaron durante unos meses. Miles de animales fueron descuartizados y prácticamente disecados, y de pronto los ataques se detuvieron. Tan súbita como había sido su aparición, el chupacabras desapareció de la escena centroamericana. ¿Por qué desaparecería? ¿Por qué no seguía atacando en la zona? ¿Se había saciado? Pronto quedaría claro que no. Lejos estaba de saciarse. Unos pensaron que podía tratarse de algún depredador, pero la hipótesis era difícil de sostener. Era muy difícil el acceso a los lugares porque nos encontrábamos en una inundación en la zona. Por lo tanto, se manifestaba si existían rodados de algún tipo de persona que pudiera haber accedido a los campos. Sin embargo, no encontramos nada. Animales que pudieran haber causado la muerte. Sin embargo, el médico veterinario veía perfectamente que no era causado por animales. Por ejemplo, zorros, peludos o algún tipo de roedor generalmente defecan la zona, marca su territorio, etc. No se veía absolutamente nada de eso. ¿No podían ser las mutilaciones obra de animales carroñeros? La idea resultaba tentadora, pero presentaba grandes fallas. No había excrementos de pájaros sobre el animal, que generalmente
también atacan a los animales muertos, ¿sí? Chimangos, que comen generalmente primero los ojos, es normal que coman el ojo, ¿no es cierto? Pero en este caso estaba sumado a todos los otros tejidos, así que era muy difícil que pudiera ser o pájaros, o roedores, o zorros. Generalmente el zorro desgarra, inclusive el mismo perro, que podía ser perros de la zona, ¿sí? Atacando ya animales muertos, pues existe esa posibilidad. Pero según manifestaban los dueños de los campos, los animales gozaban de muy buena salud y de un día para el otro estaban muertos y mutilados. Si las mutilaciones eran producidas por animales, ¿por qué nunca antes había acontecido algo así en la región? Por otra parte, si se trataba de animales, se volvía incomprensible la criteriosa selectividad de las amputaciones y la pulcritud del trabajo. Si yo te muestro un corte hecho por predadores, vos te das cuenta, alguien que no conoce de nada de cortes o de animales, se da cuenta el tipo de corte hecho por un animal y hecho por un elemento que hace cortes con líneas perfectas. Los cortes eran muy prolijos, localizados. Algunos órganos eran extirpados totalmente, mientras que los de al lado permanecían intactos. Pero, oh casualidad, el patrón de comer siempre la lengua, la carretilla, las orejas, ano. Entonces es muy selectivo el animal. Y lo único que la lengua para comer la milagreta nomás, pero después lo demás no sirve de nada, ¿viste? ¿Qué te quiere vas acá cociendo el ano? ¿Para qué lo querés? Las mutilaciones, por otra parte, no parecían producto de mordidas. Por el contrario, eran cortes perfectos. No había señales de tirones en la carne ni de desgarros en los tejidos. Muchos de los cortes, además, seguían claras formas geométricas. Lo interesante es que todos estos cortes son muy precisos. Por eso hubo gente que dijo que habrían sido hechos con un bisturí láser. Bueno, no sabemos con qué herramienta o instrumento, pero lo cierto es que los cortes son muy exactos, muy precisos, lo cual anula por completo la posibilidad de que hayan sido hechos por algún animal depredador. Por ejemplo, encontrar cortes de 15 centímetros, una línea perfecta, que eso muchas veces a campo, haciéndolo con nosotros que trabajamos en necropsia, tratándolo de hacer con un elemento bastante afilado, es muy difícil de lograr hacer. Es imposible hacer una línea que sea perfecta como la que nosotros veíamos. ¿Cómo habían sido realizados los cortes? ¿Quién o qué poseía esa tecnología? Claro, cuando vos cortás con el cuchillo, por lo general, medio el cuero tira como a darse vuelta, ¿no? Para afuera, cuando vos lo cortás así, cortás el pelo, y esto no tenía el pelo cortado. Y está bien derechito el cuero. El corte neto que tiene en la zona del macetero el animal es de una profusión tal de sangre que es imposible que un bisturí láser, por ejemplo, ya cauterizara antes que esa sangre emanara. Por lo tanto, estamos hablando de algo que produce la cauterización sin necesidad de cortar. Ese corte neto puede ser realizado, por ejemplo, por radiofrecuencia, por microondas, que produce cortes sin emanación de sangre. Por otra parte, todos los cadáveres presentaban una inexplicable característica. A los animales los habían vaciado de sangre. Estaban prácticamente disecados. Para mí la intriga es que eso es algo de este mundo, no de otro mundo. ¿No es cierto? Yo creo que está acá, que es de acá, siempre estuvo acá. Más allá que en otros lugares lo han bautizado de otra manera, como el chupacabra. Si el chupacabras era el responsable,
era de temer que las muertes fueran muchas más. Si la extraña criatura había llegado ya a la Argentina, tal vez su búsqueda había llegado a su fin. Las muertes, efectivamente, fueron muchísimas más. Pero, ¿qué es exactamente el chupacabras? Se encontraba especialmente a animales pequeños, a cabras, a ovejas, con orificios, la mayoría de las ocasiones, en su cuello y sin sangre. Y fue por eso que adquirió este nombre pintoresco de chupacabras. Sin embargo, si bien aparecen víctimas en todo el continente, no todas son iguales. Los animales atacados se congregan en dos grupos bien diferenciados por los tipos de marcas que aparecen en sus cuerpos. Mientras unos presentan heridas realizadas con una prolijidad que deja sin palabras a los veterinarios y ganaderos, otros aparecen con extraños orificios y sin sangre. Evidentemente existe otra cosa que no es lo propio de una mutilación. Las heridas que han aparecido en algunos animales, en Chile está ocurriendo y mucho, es la parte de atrás de las orejas o sobre atrás de la nuca. Considero que no existe relación entre las mutilaciones de ganado y los ataques de chupacabras, son absolutamente distintos. Aunque en ocasiones se ha encontrado que los animales que han sido mutilados también carecen de sangre, pero también en la mayoría de las ocasiones fundamentalmente carecen de órganos. ¿Es el mismo ser que fue perfeccionando sus técnicas o se trata de dos fenómenos totalmente diferentes y sin conexión entre sí? Se encontraba especialmente a animales pequeños, a cabras, a ovejas, con orificios, la mayoría de las ocasiones en su cuello y sin sangre. Y fue por eso que adquirió este nombre pintoresco de chupacabras. Los indicios y las conclusiones de investigadores de toda América parecen ser rotundos. Mientras uno bebe sangre, el otro parece ser un coleccionista insaciable de fracciones de cuerpos de animales. Los ataques ocurren siempre, y afirmo siempre, donde no hay una luz eléctrica, donde no hay luz, en la absoluta oscuridad. Si alguien se quiere proteger del chupacabras, lo único que necesita es prender una luz y entonces este animal no se acercará. Por lo que se conoce, la mutilación de ganado se produce a cualquier hora del día. Tiene testimonios que fueron vistos de madrugada, de noche, en la tarde. Lamentablemente no aparece algo material que realizara estas mutilaciones. También existen coincidencias más allá de los animales que son atacados. Las marcas y huellas alrededor de los cadáveres. Sucede algo sumamente extraño con las marcas alrededor de los cuerpos. No las hay. No solo no hay rastros de pisadas, inclusive cuando el cuerpo está en la nieve. No solo no hay restos de sangre, siendo que el animal acaba de ser descuartizado. Tampoco hay marcas de lucha o de huida. Los animales no opusieron resistencia. Entraña un misterio que es por qué un animal que está sano, en un campo que no tiene pestes, repentinamente, y esto es importante, repentinamente, de la noche a la mañana, aparece muerto, mutilado extrañamente, y por qué este tipo de mutilaciones se repite en casos que, como digo, han variado a través del tiempo y también a través de la distancia. Sin embargo, nadie ha hallado una prueba contundente que pueda afirmar ni negar nada categóricamente, solo indicios, señales y miles de animales muertos. Una mirada a la historia del chupacabras descubre una conducta sistemática. Sus viajes no parecen desordenados. Por el contrario, es indudable que siguen un patrón. A lo largo del oeste americano en los 50s, en Centroamérica en los 70s, reapareciendo allí 20 años después. Luego la Amazonia, el norte de Chile, Argentina, la Patagonia. El chupacabras sigue una clara dirección en su viaje. El misterioso asesino de animales ha estado migrando hacia el sur.
En el camino, habría modificado su modus operandi. Sea lo que sea, el chupacabras ha viajado hacia el sur. ¿Por qué se desplazó siguiendo este patrón? Para algunos se debería a su carácter insaciable. Para otros, por el contrario, el chupacabras estaría precisamente logrando su cometido. El chupacabras, como buen coleccionista, estaría interesado en la variedad. Ello lo llevaría a recoger muestras en diversas regiones. También se explicaría así el porqué de atacar a tan distintos tipos de animales, aunque no quedaría claro el objetivo de esta macabra colección. Si los sapos tuvieran una comunidad donde hablaran entre ellos, los sapos advertirían que en una época determinada del año miles de sapos desaparecen y luego aparecen disecados, muertos disecados. Si los sapos pudieran entender esto, dirían: ¿qué cosa extraña ocurre? Que hay necesidad de que en época determinada del año, asociado a estos seres humanos, nos agarran a algunos de nosotros, nos disecan, pero no se van a cansar nunca de hacerlo. Claro, ellos no estarían pensando, es que estudiantes hay todos los años. Como nosotros no conocemos la razón exacta de por qué se hacen estas experiencias, bueno, una manera de entender es razonar, ¿no? Gracias a Dios o a la naturaleza tenemos la capacidad de razonamiento y podemos comparar. Nosotros hacemos algo parecido y seguramente los sapos nunca entenderían por qué una vez al año aparecen muertos miles de sapos diseccionados. Más allá del porqué de esta migración, parecería que el chupacabras ha llegado al final de su recorrido. Ha llegado finalmente al sur. Pero, ¿qué hay al final de la ruta del chupacabras? Tal vez la respuesta no esté solo en los mutilados cadáveres. Bueno, con el transcurso de los casos, era muy frecuente escuchar a productores decir que le faltaba el agua de los tanques. Aquí es muy frecuente la utilización de tanque australiano, que es un reservorio de agua para alimentación, para bebida del ganado, aquí en todos los campos de aquí de la República Argentina. Esos tanques tenían la particularidad de que cuando aparecía una mutilación era muy frecuente que si no era el del establecimiento, el tanque fuera el de algún establecimiento lindero que faltaba el agua de ese día y después no volvía a vaciarse más el tanque. Miles y miles de litros cuyo contenido se había evaporado en una noche, pero tan evaporado que en la provincia de Buenos Aires algunos campesinos me mostraban y me decían: pero doctor Lacera, fíjese, y metían la mano en la parte de lo que queda abajo del tanque australiano, que siempre queda barro y demás, y lo que sacaban era tierra deshecha. Y dice: pero esto está tan seco como si este tanque no hubiera contenido agua desde hace meses y aquí no hubiera llovido desde hace meses. Pero este tanque hace 2 o 3 días estaba lleno de agua. Decía que no solo se había evaporado, disuelto, desaparecido el agua, sino que este procedimiento había sido de tal manera que el barro que queda abajo, en la base del tanque australiano, se había convertido en tierra seca, en arenilla. ¿Están estos hechos relacionados? ¿Qué destino tendría el agua? ¿Cómo se la sustrae y dónde se la almacena? Los ataques del chupacabras se diseminaron por vastas zonas de la Argentina. Causaron terror y desconcierto. Una vez más, desaparecieron súbitamente al cabo de unos meses. El SENASA, organismo oficial encargado de la sanidad animal en la Argentina, ofreció una dudosa explicación. Según esta entidad, el causante de las mutilaciones sería un ratón rojo hocicudo. El SENASA afirmó que este ratón es capaz de morder y arrancar la piel con perfección. Luego de unos días, las heridas ofrecerían aspecto de quemaduras.
Este roedor comería también la sangre derramada, lo que daría la impresión de que el animal nunca sangró. Y la no descomposición de los animales se debería a las bajas temperaturas. Ratones hay por todos lados, ¿viste? Pero no creo que sean ya, ¿viste? Caníbales. Me dijeron que el ratón era de 17 centímetros y el novillo pesaba 400 kilos. Yo calculo que debe tener un poquito de fuerza, sí. Para voltearlo, no, yo no lo volteo. Me da trabajo voltearlo. Y si le tenés que pegar un tiro, y entre 3 o 4, bueno, lo volteás, sí, pero te cuesta voltear un animal de 400 kilos. Y un ratón, ¿viste? No sé. Puede ser. La teoría del ratón hocicudo tiene varias fallas, a mi entender. Primero, no se encuentra en la zona, no existe en la zona. Es oriundo de la Mesopotamia. Vamos a suponer que viajó, se reprodujo en la zona. Nadie jamás vio un hocicudo. Después las imágenes que se vieron por parte de los estudiosos que decían que era el ratón hocicudo, mostraron un animal ya muerto con anterioridad, donde estaba despanzurrado, y los ratones, ¿sí?, iban y comían los restos de granos o pastos que se encontraban en el rumen. Y cuando estaban comiendo lengua, era en un laboratorio. Por lo tanto, a campo no se puede decir es el ratón hocicudo, menos de que cause la muerte. No hay una verdadera explicación en Argentina. Todos los casos que han estado sucediendo, animales encontrados dentro de un tanque que no podían haber accesado solos, el tipo de heridas, resulta absolutamente ridículo considerar que un roedor en Argentina haya podido hacer este tipo de cosas. Una vez más, las autoridades tratan de relativizar estos hechos. Tienden a que todo quede en el olvido. Esta actitud de las autoridades solo agrega más misterio e indigna a los campesinos. Los productores también es como que bajaron los brazos porque por esta vieja teoría o no sé si decirte vieja o irrisoria teoría del ratón hocicudo. Entonces mucha gente por ahí no le gustó, fue como una toma de pelo para gente que vivió toda su vida en el campo. Pensar que un ratón se puede llegar a comer una porción de tejido tan importante, por ahí eso le cayó mal y bueno, y fue así que no hicieron ningún tipo más de declaraciones. O sea, tal vez hubo mutilaciones y por este hecho no las denunciaron. Es muy lamentable porque uno espera de un científico el alto nivel, un final decoroso, y no, por ejemplo, que se trate todo esto de un simple ratón hocicudo, rojizo encima, del cual tengo mucho conocimiento por estar viviendo 11 años en una localidad de Entre Ríos, en donde tuvimos la oportunidad, después de una creciente, de ver miles de esos ratones hocicudos. Y quiero aclarar que en esa localidad, en las islas, está repleta de ganado y jamás hubo una mutilación. Esto nos indicaría también, por haber averiguado con los veterinarios, esa especie de ratón solo come hierbas y no se dedica a comer carne. Con su actitud esquiva, las autoridades solo confirman que efectivamente algo sucede. Tal vez el peor crimen del chupacabras no sea el que comete contra el ganado. Tal vez su principal amenaza sea desafiar las creencias de la ciencia.